Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y al mismo tiempo estamos muy contentos que se encuentren con nosotros en un video más. Quédense con nosotros hasta el final, tenemos una información muy interesante para todos ustedes. Vamos a estar trabajando los principales movimientos de lo que ha pasado en la realidad del mundo cripto. Vamos a hablar también un poco de qué nos puede deparar este mercado de acciones ahora que estemos a punto de iniciar semana y adicionalmente estaremos trabajando parte del análisis de lo que es el mercado de Forex y el mercado de materias primas como el gas natural y el petróleo. No sin antes recuerden seguirnos tanto en nuestra sección de Instagram como también en nuestra sección de Telegram, donde siempre contamos con información muy valiosa para todos ustedes. Adicionalmente, recuerden que aquellas personas que no pudieron estar en el domingo anterior en el análisis en vivo van a encontrar el link en la descripción, así como también en nuestro Telegram o en nuestro Instagram para que puedan ver el análisis. Realmente fue un análisis bastante profundo. Analizamos mucho de las situaciones que vamos a hablar de Bitcoin e incluso a mayor profundidad, así como también hablamos de en qué momentos podemos invertir en las altcoins y cuáles son buenas oportunidades. Vale la pena que puedan en algún momento tomar el tiempo disponible. Dicho esto, entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a analizar los últimos aconteceres con el tema Bitcoin y el mercado cripto en general para luego pasar al mercado de acciones. Bueno, si nos vamos entonces de vuelta a trabajar la sección de Bitcoin, recordemos que justamente en el video del sábado anterior mencionábamos la importancia de tener cuidado con la zona de los 11.800, la zona de los 12.000 porque podíamos encontrar un rechazo al mismo tiempo de que no era como la mejor zona para operar BTC. ¿Qué es lo que pasa en esta circunstancia? Bueno, los escenarios que tenemos aquí de manera clara es que de la ruptura de los 11.800 podríamos esperar un movimiento al alza hacia los 13.200 o 14.000, lo cual derivaría en un movimiento entre un 11-12% hasta un 18% si fuera el caso. El problema está en que primero, para poder validar una ruptura de este valor, necesitaríamos que, aunque tenemos el número 11.800, esto es una área de precio. Vean cómo el precio Bitcoin incluso en el fin de semana alcanzó los 12.100, que es, por decirlo así, dentro del rango cercano a los 11.800, es decir, dentro del área de precio, y luego tuvo una vela de rechazo bastante potente y una vela de rechazo bastante fuerte. Entonces hay que tener cuidado porque si Bitcoin viene y testea una vez más y no logra romper, pues definitivamente podría ser un indicativo de que estaríamos cerca del tope de Bitcoin en esta zona. Un movimiento similar fue cuando teníamos la resistencia tan importante en esta área, los 13.200 aproximadamente. Bitcoin vino, lo intentó, tuvo un fuerte rechazo, luego de un par de días lateral, vino, intentó un rechazo más y empezó pues una vez un trabajo de rango que terminó en una caída posterior. Entonces lo que pasa en esta zona, no estamos diciendo que es exactamente igual a la zona que se vivió en aproximadamente junio, julio del año anterior, pero definitivamente sí existe una oportunidad real que sería posible enfrentarnos a un escenario similar. Es decir, que Bitcoin pudiera lateralizar un tiempo, intentar una ruptura extra y fallar en esa ruptura y posteriormente seguir lateralizando un poco más y ya incluso a partir de ahí tener un desenlace por el lado de la baja. En este caso, el soporte principal de la zona bajista son los 10.400, es decir, Bitcoin puede venir perfectamente, testear la zona de 10.400 y a partir de ahí rebotar y seguir lateral y volver a rebotar y volver a seguir lateral. Obviamente eso podría beneficiar a las altcoins que en este momento estarían dando incluso un mejor radio de retorno-beneficio que el mismo Bitcoin, porque aunque Bitcoin en este momento ofrecería quizá un 12%, quizá un 13% de valorización, las altcoins podrían tener un movimiento incluso más potente. En el análisis en vivo, especialmente al inicio, estuvimos trabajando mucho el tema Bitcoin. Les recomiendo que lo puedan ver en el momento en el que tengan un tiempo disponible, tal vez en vez de ver la novela o de ver el Netflix, la serie favorita, puedan tomar un poco de tiempo porque estuvimos trabajando todo ese tema y todo el marco estructural de Bitcoin. Ahora, la situación es la siguiente. Claramente Bitcoin igualmente
si llegara a testear ese máximo en los 11.800, 12.000 y lograra romperlo, se podría dar el caso de moverse hacia los 13 o hacia los $14.000 inclusive. Obviamente en este momento sabemos que el panorama, el sentimiento de mercado, ¿vale? El sentimiento de mercado es claramente alcista y es muy potente, incluso rayando en el FOMO. Entonces, aquí lo importante es que hay que tener cuidado cuando los sentimientos son extremadamente alcistas. Algo que me llamó mucho la atención fue la avalancha de personas que genuinamente nos preguntaban si el sábado era el mejor día para comprar Bitcoin. Muchas personas nos decían, queremos entrar en Bitcoin ya, valiendo los $12.000, 11.900, queremos entrar ya, no importa qué. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justamente cuando esos sentimientos de euforia o de extremo positivismo se apoderan del mercado, vienen unas cuantas velas rojas y ponen en perspectiva a todas esas personas en el sentido de que siempre entrar en lo que se llama el FOMO, miedo a quedarse afuera, definitivamente no es el mejor momento para operar. Entonces aquí hay que tener bastante cautela y hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que bueno, Bitcoin podría lateralizar e incluso, además de lateralizar o intentar una ruptura al máximo y estar lateral, podría, ¿por qué no?, buscar nuevamente un movimiento bajista. ¿Por qué? Porque hasta que no rompa las resistencias de la estructura bajista, todavía él se mantiene dentro de dicha estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener cuidado. Es decir, sabemos que incluso el ambiente es extremadamente positivo en este momento y ni siquiera nosotros mismos quisiéramos que Bitcoin se caiga. ¿Por qué? Porque tenemos muchas operaciones en altcoins. Hay muchas altcoins que todavía están por generar ganancias y definitivamente pues no sería ni siquiera para nosotros algo positivo que venga Bitcoin y tenga una caída. Es más, nos interesa mucho que pueda seguir lateral un tiempo y si llegase a romper esta zona, pues también las altcoins ofrecerían desde movimientos desde un 50 hasta un 100% de valorización. Entonces, pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aunque nosotros quisiéramos que Bitcoin lateralice o se mantenga levemente alcista o se mantenga ahí tranquilo en la zona para que las altcoins puedan generar grandes ganancias, lo que queremos es tener cabeza fría a la hora de operar con Bitcoin y queremos tener, por decirlo así, la mentalidad clara que aunque ha tenido movimientos alcistas, no está en máximo, no está rompiendo estructuras ya para confirmar un bull market y todavía se encuentra dentro del rango de estructura bajista. Incluso les comento una situación. Si él mantiene la indecisión que actualmente, pues obviamente está desarrollando en estos 3 días de agosto, falta muchísimo tiempo. Todos los que operan cripto saben que un mes en Bitcoin es como una eternidad, es como 100 años cualquier otra actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que si Bitcoin llegara a mantener esa indecisión durante el mes de agosto, que la pudiera realizar, una ruptura de los 10.400, de los 10.500 a la baja confirmada, especialmente con una vela semanal y con convicción, podría hacerlo caer nuevamente a las zonas de 9.000, de 8.000, de 7.000, de 6.000, de 5.000, bla, 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 bla. Es decir, todos los valores que muchas veces nosotros hemos comentado en los videos. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras él se desarrolle dentro de su área de mercado bajista, todavía sigue siendo específicamente un mercado bajista. Lo mismo pasó justamente en junio y julio del año pasado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente un movimiento o un rally como estos, vean cuántos meses tomó antes de que el precio volviera a caer. Entonces puede tardar una buena cantidad de meses antes de pensar en una caída. Ahora, si logra romper los 11.000, $12.000, sería el primer paso y a partir de los 17.000 sí podría confirmar un mercado verdaderamente alcista, pero todavía eso no ha pasado, eso no lo podemos dar por sentado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la vida uno no puede dar por sentado absolutamente nada. Yo justamente el año pasado quería buscar un buen restaurante para ver la final del Barcelona de Champions. Vino el Liverpool, puso 4 goles en la mesa y pues bueno, hay que aprender que ni en la vida
en el trading ni en nada podemos dar por sentado las cosas hasta que pasen. Lo que sí podemos es tener un plan, es decir, si llegase a romper la resistencia por el lado superior, es decir, el valor de los 17,000, sí se podría buscar un retroceso, buscar un punto de entrada y a partir de ahí irse con la tendencia alcista. Pero hasta que llegue a ese punto es una tendencia alcista. Mientras tanto, desde los máximos, desde 2017, el precio ha venido con fuerza a la baja en el sentido de que ha tenido buenos rallies alcistas, pero luego de esos rallies viene la tendencia bajista y nuevamente empieza a empujar. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tener cuidado y no hay que dejarse llevar por el FOMO, ¿no? No hay que dejarse llevar por esas situaciones. Y mientras tanto, esperemos que mantenga cierta estabilidad para que las alts puedan subir. ¿Por qué las alts pueden subir? Porque si Bitcoin se mantiene lateral, definitivamente la dominancia podría empezar a bajar. En este momento se encuentra testeando una resistencia en los 61,90. Sería magnífico que pudiera romper esta resistencia y van a haber mucho dinero yéndose hacia las altcoins y obteniendo buenos beneficios. Hablemos de algunas de ellas rápidamente para no hacer el video demasiado largo. En el caso de Neo, pues bueno, los $12 es un valor interesante. Nosotros estuvimos mucho recomendando la compra de los 10. De llegar a romper los $14, podría generar un potente movimiento hacia los 20 y hacia los 24. Es decir, es un buen movimiento el que nos podría esperar si Neo rompiese los $14. Bitcoin obviamente va a ayudar mucho en el sentido de que si se mantiene lateral o incluso llegase a romper los 11,800, va a impulsar a Neo, pero igualmente Neo, con solo que Bitcoin mantenga estabilidad, Neo ya puede por sí solo tener un poco de impulso. Si llegara a caer a la zona de los 11, definitivamente es una buena zona de compra para Neo en esa área y una invalidación cercana a los 9,90, a los $10 aproximadamente. 9,5, 9,60, siempre es bueno dejar un poco de aire al mercado. ¿Por qué? Porque si tallamos mucho el stop, si queremos jugar a tallar mucho el stop, pues básicamente viene la altcoin, nos rompe el stop y luego se va para arriba. Y si usted tiene experiencia haciendo trading de cripto, sabe que un stop tallado, que te rompan el stop y el precio empieza a subir, díganme si no es lo más común que hay en el mundo del cripto. Para tallar un stop, quizá el SP500 sea el mejor activo para operar, tal vez los futuros del SP500, el CFD o incluso el ETF SPY se puede tradear de manera muy ajustada, pero cripto no está hecho para eso. Volvamos al caso de Litecoin, pues en este caso se encuentra en una bonita zona. El área más buena para comprar fueron los $40, definitivamente, pero si llegase a volver a los 54, sería una compra muy atractiva en la base de este soporte. Y por el contrario, si el precio no quisiera corregir, pues una ruptura por encima de los 60 o incluso 64 más confirmado podría dar un movimiento posterior. Pero bueno, no sería descartable que pudiera venir a la base y ahí tendríamos una oportunidad con un stop cercano a los $49, aproximadamente $48. Lo que se puede hacer es drenar la posición, es decir, no es lo mismo el que entra con el 10% de su cuenta sin tomar en cuenta apalancamiento, es decir, de forma conservadora, que el que le mete la cuenta entera apalancado a tope y vamos, que si baja un céntimo, te liquidan. Obviamente eso se llama apostar, eso no se llama hacer trading. Y por eso hay que tener cuidado a la hora de que utilizamos plataformas, tanto plataformas con apalancamiento como sin apalancamiento. Está en el trader ser responsable en el tamaño de sus posiciones y los riesgos que toma. En el caso de Ripple, vean qué interesante, ha roto una zona muy valiosa. Si volviera a los 29 centavos es una buena zona de compra y manteniendo esta área e incluso confirmándolo, rompiendo los 33 centavos al alza, Ripple puede tener un buen movimiento alcista. Nosotros lo habíamos dicho en una masterclass anterior, en un análisis en vivo anterior, habíamos mencionado que Ripple tiene un comportamiento muy interesante. Los que se encuentren o recuerden ese análisis, sería bueno que lo dejen en los comentarios si estuvieron por ahí con nosotros. Y es lo siguiente, Ripple viene y establece un soporte valioso. Ven qué interesante esto con Ripple. Y obviamente con esto no quiero crear FOMO, simplemente que es posible que tengamos una oportunidad interesante, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Y con cabeza fría, como siempre en la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ripple viene y establece un soporte importante. Luego de que establece un soporte importante, rompe ese soporte a la baja y después de romperlo, cuando él se devuelve, es decir, confirma una falsa ruptura, es decir, tenemos soporte, 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 lo rompemos
y después de que Ripple viene, lo rompe y se devuelve, tiene un movimiento potente. Lo mismo ha pasado en muchos casos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí Ripple contra BTC vino, ejerció un soporte importante, soporte, 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 rompe soporte para, por decirlo así, barrer al público, es decir, que las personas o el trader retail tenga completamente desesperanza en la criptomoneda y salga de ella y ya luego viene y se recupera. Entonces, usualmente, si él hace un retroceso pequeño y se mantiene, es un signo claramente alcista. Lo mismo puede ser aplicado para el Forex, para las acciones, para el ETF, para los bonos, las materias primas o el producto financiero que ustedes estén trabajando. Es decir, nosotros que trabajamos prácticamente todo, siempre utilizamos ese concepto de falsa ruptura. Es muy valioso en el trading. ¿Qué es lo que pasa? Aquí con Ripple, entonces, si Ripple contra BTC puede tener un impulso potente, contra Tether de verdad que podría tenerlo también. En el caso de Tether, pues bueno, simplemente estaría volviendo a la zona de los 33, 35 centavos. Una ruptura lo podría llevar al medio centavo, a los 68 centavos o quizá más. Es decir, quizá al dólar, siendo un poco exagerado, pero obviamente es posible. Todo depende también de la estabilidad del señor BTC. Si nos vamos a otras criptos, bueno, una de las que está en una zona bonita o interesante de entrada es el mismo Stellar, sobre todo si Stellar mantiene la zona por encima de su área de acumulación. Siempre las criptomonedas, las acciones suelen tener un comportamiento similar. Incluso el oro lo llegó a tener por varios años, una zona de acumulación que es un espacio lateral en un soporte. Si llega, rompe el soporte y lo confirma, puede tener una explosión. Es decir, puede tener un buen movimiento como lo tuvo SIL, como lo tuvo Tita, como lo tuvo muchas altcoins este año. Entonces aquí podríamos tener un desarrollo interesante siempre que mantenga los 0.078 centavos de dólar. De verdad que aquí podría haber una inversión interesante, especialmente con posiciones conservadoras que nos permitiría llegar a porcentajes bastante llamativos. Es decir, estamos hablando que targets interesantes serían entre un 16, un 70%, un 100% y, ¿por qué no, un 160% a mediano plazo? Siempre y cuando nuestro amigo el Bitcoin se mantenga medianamente estable. Caso IOTA es muy similar, se encuentra justo en la parte alta del canal. Si llegase a romper el canal por la resistencia en la zona de los 32 centavos, quizá tengamos una oportunidad, pero la mejor zona hubiera sido el testeo del canal. Entonces, incluso si el amigo Bitcoin baja un poquito y llega y IOTA toca la parte baja del canal, ahí podríamos tener una muy buena oportunidad, una oportunidad bastante interesante. Si nos vamos con para terminar la sección de cripto, si nos vamos con una criptomoneda muy interesante que es la misma EOS, se encuentra en una zona atractiva, es decir, no se encuentra en una zona tan alta. ¿Y qué es lo que pasa? Que si EOS mantiene los 2.5 dólares, toda esta área podría ser una zona de compra pasiva, es decir, de compras pues pequeñas, no es como vuelvo y repito, todo el capital, la 100X, si baja un centavo, liquidados, es decir, comprando, pues, por decirlo así, una zona bastante tranquila o bastante calmada de la criptomoneda, definitivamente que podría darnos un resultado valioso y podría darnos una oportunidad de trading bastante interesante. Si nos vamos ahora a mercado tradicional, existen varias opciones interesantes de inversión del mercado tradicional. Nos está gustando mucho el desarrollo de Boeing. Esta es una de las empresas líderes en su sector, en lo que es, digamos, la fabricación de autos. Está creando una posible falsa ruptura. Esperemos que alcance el nivel de los 170 dólares por acción y a partir de los 170 dólares por acción podríamos tener un movimiento muy potente, ¿por qué no?, hacia los 189, 200 o 294 dólares. Es decir, Boeing también puede tener rentabilidades similares al mercado cripto y estamos hablando que es una de las empresas más sólidas del sector, incluso cuando el sector de la aeronáutica en general, no solamente los fabricantes, sino las aerolíneas se han visto afectadas. Caso Xerox, que es un viejo dinosaurio de Wall Street, pues bueno, en caso de que llegara a los 13 dólares, nos va a llamar mucho la atención como una pequeña compra de inversión. American Airlines no la vemos tan atractiva.
Habría que ver si la empresa se logra reinventar debido a la crisis sanitaria actual. Si llegase a romper los 13 o 14 dólares desde el área en la que está, podríamos intentar una operación de trading a corto plazo, pero en el caso de que busque los 9 dólares, 9, 10 dólares, ahí sí nos llamaría más la atención, ya que nos parece un precio interesante por acción, sobre todo en la zona en la que se encuentra. Una acción o una empresa que es una joya del sector bancario, adicionalmente con Citigroup, que lo hemos compartido antes, es Bank of America. Realmente Bank of America puede tener movimientos muy, pero que muy buenos, sobre todo si logra romper los 26 dólares al alza, podría moverse hacia los 28, 31 o 33. Y ya por encima de los 37 dólares, pues bueno, le tocaría solamente testear máximos y después de testear máximos, el cielo es el límite, especialmente que Bank of America es, por decirlo así, de los bancos más potentes en Estados Unidos. Pues no voy a decir el más potente para no entrar en dilemas, hay muchos bancos poderosos también, pero Bank of America está en el top, es uno de los bancos más importantes. Adicionalmente, bueno, volviendo al tema de la fabricación de aviones, la competencia de Airbus, definitivamente, pues bueno, podría tener un buen resultado, es decir, por encima de los 66 dólares, también podría tener un movimiento interesante con un stop cercano a los 60, llegar a moverse hacia los 80 o 100 dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, si ambas empresas pudieran tener un movimiento accionario positivo, definitivamente eso nos va a ayudar bastante, especialmente si operamos ambas o destinamos una parte del capital a cada una. Eso es como venir y apostarle al Barça y al Madrid al mismo tiempo y un poquito para Liverpool. Entonces, pues bueno, vamos mejor, ¿no? En tema de Champions. Volviendo al tema del sector de las empresas petroleras, ExxonMobil es una empresa que nos gusta mucho. Por encima de los 44 dólares confirmaría una falsa ruptura, lo cual derivaría en un movimiento alcista, incluso hacia los 55 o 60 dólares. Entonces, aquí sería interesante. Nótese que estamos buscando siempre empresas o sectores que se encuentren en un desarrollo, llámese conservador, en el sentido de que no son empresas que están excesivamente sobrepompeadas, como pueden ser, digamos, las del sector de la industria de los coches eléctricos o los autos eléctricos, que es un sector bastante peligroso y bastante especulativo. Caso AT&T, por encima de los 30 dólares, podría tener un buen impulso, podría ser un movimiento bastante interesante de hasta un 20%, especialmente que si llegase a romper los 30 dólares, un stop simple podrían ser los 28, lo que daría un margen riesgo-beneficio bastante, pero bastante grande. Y ya a partir de ahí, luego de romper los 35 dólares, podría volver a la zona de máximos y tendríamos una oportunidad de trading bastante potente y de inversión bastante potente, sobre todo una empresa que tiene, pues bueno, bastantes oportunidades de crecimiento. Si hablamos un poquito del Forex, como nos gusta el Forex también, caso Libra Australia podría ser la compra del mes, podría ser la operación del mes. Estaremos simplemente esperando un pequeño retroceso, es decir, vamos a ver qué tal pinta la semana, si se nos puede poner un poquito roja y en caso de que, no, esto no es libra dólar, disculpen. Vamos a poner libra Australia, que se me hizo, bueno, miren, ya se me perdió. No importa, ya la vamos a ir colocando. En el caso de libra Australia, vamos a buscarla por aquí de una vez. Bien, no pasa nada. De hecho, que incluso el dólar actualmente se encuentra bastante sobrevendido. Es decir, si revisamos el índice del dólar, ¿qué es lo que ocurre con el índice del dólar? Bien, aquí lo tenemos, que podría tener una recuperación. No estamos diciendo que la tenga ya, pero sí sería una situación a examinar. Vamos a ver la Fed qué tal reacciona. Ahora sí, tenemos a nuestro amigo el Libra Australia. Ha logrado respetar una línea de tendencia importante desde el año 2016 y si el mes pinta un poquito bajista, es decir, si corrige un poquito, ojalá a la zona de 1.80 nos podría dar una muy buena oportunidad de compra que los traders de Forex se podrían beneficiar con una cantidad interesante de pips. Es decir, realmente Libra Australia pinta muy bien, tiene muy buen aspecto y nos gusta mucho su desarrollo. Otro desarrollo interesante
es también el de Nueva Zelanda contra franco suizo. Nos parece que la moneda neozelandesa, la divisa neozelandesa, ha tenido una fuerte valorización últimamente y podríamos estar en un mes bonito para las correcciones y el franco suizo es una moneda fuerte que le podría hacer ir a la baja y ahí podríamos tener una oportunidad de trading. En el caso ya de los energéticos, para terminar con esta sección, definitivamente el caso del petróleo se mantiene estable en los $40. Esperemos que pueda seguirse manteniendo estable o pueda romper los $40 para ir a los 52 y que así ExxonMobil o empresas como Occidental Petroleum puedan tener un desarrollo al alza, al menos a corto plazo. Vean qué interesante, esto es un elemento de inversión que lo habíamos hablado hace mucho tiempo. Desde hace ya varios meses viene empezando el verano. Habíamos hablado del gas natural, que posiblemente para los meses de invierno en el hemisferio norte pudiera tener una valorización alcista. Es interesante el comportamiento que ha tenido. Se encuentra en una zona de acumulación. De llegar a romper esta zona de acumulación, el gas natural podría tener un buen movimiento. Vean qué interesante. Con solo que alcance los valores de noviembre del 2019, ya serían los $2.9. Y si llegase a alcanzar los valores de noviembre del 2018, nótese interesante, todos en el mes de noviembre, pues bueno, cualquier persona que viva en el hemisferio norte, Europa, toda la sección de Rusia, Canadá, Estados Unidos, es decir, países con gran densidad, toda la sección europea, pues bueno, sabe que en los meses fríos puede aumentar la demanda de gas natural y nótese cómo el precio del gas natural ha aumentado justamente en esos valores. Noviembre de 2018, noviembre de 2019, vamos a ver qué nos depara este noviembre de 2020. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si invertimos a través de un ETF de bajo riesgo, porque si nos vamos a los futuros del gas natural, la historia es diferente porque, bueno, con solo que el gas natural baje un poquito, ya tenemos una operación, vamos, más rojo que, bueno, que el que entra en FOMO en BTC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ETF UNG, el United States Natural Gas Fund, es un ETF que nos expone de manera, digamos que hasta cierto punto segura, en el sentido no apalancada del gas natural. Podríamos tener un buen beneficio en este sentido y nosotros justamente hemos hablado de compras alrededor de los $9-10. Todavía en esta área podría volver a la zona de acumulación o incluso, pues bueno, los $12 sigue siendo un precio razonable como inversión. De llegar a alcanzar los precios de noviembre del año 2019, estamos hablando que alcanzaría los $22 y de llegar a alcanzar los precios de noviembre del 2018, alcanzaría hasta los $38 el precio de este ETF. Es decir, tendría una valorización muy potente y sobre todo para un activo de relativamente bajo riesgo, porque no es lo mismo el que gana un porcentaje muy grande en una operación muy apalancada en acciones, en futuros, en cripto, que en el caso de salirle mal, pues también puede perder mucho, o el que opera las acciones que están al borde de la quiebra, o esas altcoins de mala muerte que pues nadie sabe de dónde salieron, que sacar porcentajes positivos en activos de menor riesgo, es decir, en activos que ofrecerían un mejor margen de riesgo-beneficio, que el riesgo es bajo, pero el beneficio es alto. Esos son los negocios buenos que podemos hacer en el mundo de las inversiones y del trading. Dicho esto, esperamos que tengan una excelente semana. Estaremos pronto actualizando y, por supuesto, aquellos que quieran ver el análisis en vivo son muy bienvenidos de que puedan disfrutarlo. Recuerden seguirnos en las redes sociales y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.